Hola mi gente hermosa, Dios les bendiga. Qué alegría tenerte aquí una vez más en este espacio donde juntos crecemos, aprendemos y nos acercamos más a Dios. Si es tu primera vez en este canal, bienvenido a esta comunidad. Aquí creemos que cuando Dios transforma tu vida, transforma tu corazón, transforma toda tu esencia. Hoy quiero compartir contigo el día 16 de mi libro 30 días con Dios. Y te aseguro que este tema puede cambiar completamente tu manera de ver la vida cristiana. Vamos a hablar de algo que a muchos les ha causado confusión o hasta temor, viviendo en santidad con la guía del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a vivir en santidad. ¿Alguna vez has escuchado la palabra santidad y has sentido que suena como algo imposible de alcanzar? Para muchos, la santidad parece un estándar reservado para unos pocos supercristianos o algo lleno de reglas que hacen que la vida espiritual parezca una carga. Pero hoy yo quiero que tú veas la santidad desde otra perspectiva, no como una lista de prohibiciones, sino como una relación viva con Dios a través del Espíritu Santo, que transforma todo lo que nosotros somos. La santidad no es perfección, es estar separado para el uso exclusivo de Dios. Es vivir con la conciencia de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nosotros fuimos apartados para manifestar su gloria en todo lo que nosotros somos y en todo lo que nosotros hacemos para el Señor. La santidad no se trata de aparentar pureza, sino de pertenecer. Es entender que fuimos escogidos y consagrados, no para vivir sin errores, sino para vivir rindiendo cada área de nuestras vidas a Dios. Hace muchos años atrás recuerdo que una amiga decidió santificar su lengua supuestamente. Un día, mientras intentaba clavar un cuadro en la pared, se golpeó en el dedo con el martillo y en lugar de soltar una mala palabra, comenzó a correr por la casa gritando: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Me duele! ¡Santo es el Señor! Nos reímos mucho, pero su reacción nos dejó una gran lección. La santidad no se demuestra solo en la iglesia, sino en cómo reaccionamos en los momentos más simples de la vida, aun cuando nos majamos un dedo. Cuando te hablo de santidad, ¿qué es lo que viene a tu mente? Para muchos, santidad se traduce en reglas estrictas. No hagas esto, no vistas así, no escuches aquello. Y ese pensamiento viene en parte de cómo se interpretaba la santidad en los tiempos antiguos. Por ejemplo, en el contexto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, la santidad estaba asociada con los rituales del templo y las leyes de pureza. Y el pueblo de Israel debía mantenerse separado de las prácticas paganas, porque estaban llamados a representar el carácter de Dios entre todas las naciones que les rodeaban. Sin embargo, cuando Jesús vino, Él trasladó la santidad del templo a nuestros corazones. Ya no se trataba de lo externo, sino de lo interno. Por eso, reducir la santidad a normas externas le quita su verdadero poder. La santidad no es solo evitar el pecado, sino ser apartados para Dios. No es solo lo que dejas de hacer, sino lo que eliges hacer para Él. Jesús no vino a imponer un código de vestimenta, sino a transformar corazones. Él vino a transformarnos a todos nosotros, que la santidad es libertad, no es una esclavitud. Y si alguna vez tú sentiste que la santidad era una carga, te invito a leer mi próximo libro, señores, que estoy escribiendo y ya viene de camino, titulado Lo que la religión me robó. Allí voy a explicar cómo el legalismo distorsionó este concepto y cómo Dios quiere que recuperemos su verdadero significado. Porque la santidad no te separa de las personas, te separa del pecado para acercarte más a Dios. Escucha esto. La santidad no te separa de las personas, te separa del pecado para acercarte más a Dios. Ser santo no es vivir con miedo a fallar, sino con el deseo de reflejar a Cristo.
Cada vez que eliges perdonar, tener paciencia, hablar con amor o guardar tus pensamientos, estás diciendo, Señor, quiero que mi vida refleje a Cristo y no a mí mismo. Dios nos aparta, no para aislarnos, sino para que seamos luz en medio de las tinieblas. Santidad no es separación del mundo físico, sino vivir en el mismo mundo, pero con un corazón transformado. En 1 de Pedro 1:15 al 16, vemos cómo dice lo siguiente: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando Pedro escribe esto, está hablando a creyentes que vivían rodeados de una cultura pagana, llena de inmoralidad, de confusión espiritual, y les recuerda que la santidad no es una imposición, sino una respuesta natural al llamado de Dios. Así que la frase que se utiliza aquí, sed santo en griego, está hablando de algo continuo. Sigan siendo santos. No es una perfección instantánea, es un proceso progresivo. Pedro toma las palabras de Levítico 11:44, donde Dios le decía a Israel que debían ser diferentes de las demás naciones. Ahora nos está diciendo el Espíritu Santo que nosotros debemos de ser diferentes como iglesia. Así como Israel fue escogido para representar a Dios entre todas las naciones, nosotros ahora, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene que reflejar el carácter de Cristo. Dios no espera perfección inmediata, sino rendición constante. Es un llamado a coherencia, a integridad, a dependencia del Espíritu Santo. O sea, ser santos como Él es santo significa reflejar su naturaleza en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de decidir y en nuestra manera de amar. La santidad, entonces, no es un requisito para ser aceptados, sino la evidencia de que ya fuimos aceptados. Es ese reflejo visible de una identidad espiritual invisible. Mira esto, si la santidad se refleja en nuestro carácter, también se escucha en nuestra forma de vivir, porque una vida consagrada no solo se ve, suena en el cielo. El otro día nuestro pastor nos envió un devocional donde él hablaba de que la santidad sonaba. Esto me llamó mucho la atención a mí en particular. Él hablaba sobre las ropas que suenan, esas ropas de santidad que suenan. Y ahora quiero llevarte a una imagen poderosa del Antiguo Testamento, donde revela cómo la santidad también tiene sonido. Veamos en Éxodo 28:33 al 35 dice: y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que éste no muera. En el diseño de Dios, el silencio del sacerdote era peligroso. El sonido de esas campanitas en el borde del manto de Aarón no eran un adorno, era un código de santidad audible, una evidencia sonora de que el ministro vivía en obediencia y estaba en orden con Dios. Cada vez que el sacerdote se movía en el lugar santo, el oro resonaba y el sonido subía como testimonio ante el cielo. Y este ministro aún vive. Eso era lo que decían estas campanitas. Este ministro aún vive. Su movimiento producía sonido y su sonido confirmaba vida. El silencio significa muerte. Por eso, una vida sin sonido de santidad es un ministerio sin respiración espiritual. El texto dice, y se oirá su sonido cuando entre. El verbo hebreo utiliza esta palabra, significa más que oír, percibir, atender, obedecer y responder. O sea, esta palabra revela que no todo sonido agrada a Dios, solo el sonido que obedece. Hay sonidos que hacen ruido en la tierra, pero no tienen eco en el cielo.
son los sonidos del yo. Yo canto, yo predico, yo profetizo, yo hago. Sonidos cargados de esfuerzo humano, pero sin esa alineación espiritual. Sonidos que son del alma para convencer a los demás en la tierra de que estamos entrando o caminando en el espíritu. En cambio, el sonido que proviene del corazón es ese sonido consagrado que no busca aplausos ni visibilidad. Es ese sonido que responde al Creador y se escucha solo donde importa, en el cielo. El cielo no reacciona al ruido, sino a la obediencia. Cada campanilla de oro simboliza obediencia, verdad, esa pureza que sale de tu corazón. Y cada granada representa fruto, amor y justicia. El oro tipifica esa gloria divina. El azul es esa obediencia celestial, lo que procede del trono. Y la púrpura es la realeza del servicio, el grado alcanzado por la fidelidad. Y el color carmesí es ese sacrificio constante, ese precio de la consagración. Cuando el sacerdote caminaba, ese tintinear del oro y del roce de la granada formaban una melodía entre el carácter y la unción, entre pureza y fruto, entre gloria y sacrificio. Así se distinguía el que servía a Dios de aquel que solo trabajaba en su nombre. Hay que tener cuidado con solo trabajar en el nombre de Jesús y no realmente vivir para Jesús. Porque como iglesia fuimos llamados a vivir para Él. Y aquí viene la parte más importante. Nadie puede vivir en santidad sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos muestra las áreas que necesitamos cambiar. Él es quien nos fortalece cuando queremos rendirnos. Él es quien nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no te condena, te convence con amor. No te recuerda lo que no eres, sino quién puedes llegar a ser en Cristo Jesús. Por eso desde hoy comienza a evaluar tus hábitos. Pregúntate, ¿hay algo en mi vida que no agrada a Dios? Y pídele a Dios en oración a través del Espíritu Santo que te muestre qué tú debes ajustar en tu vida. Haz esos pequeños cambios. No se trata solamente de transformarte de la noche a la mañana. Da ese paso firme, un día a la vez, paso a paso. Ora intencionalmente. No solo hables con Dios, escúchalo. Su voz guía, su voz limpia, su voz nos fortalece. Y recuerda, la santidad no es una carga, es una invitación a vivir en plenitud con un corazón alineado al cielo. Cada día es una oportunidad para parecernos más a Jesús. No porque tengamos que hacerlo solos, sino porque queremos hacerlo con Él. Así que en esta noche, tarde o mañana, no sé dónde estás, en qué país te encuentras, de dónde me estás viendo, pero yo quiero que tú le des gracias al Señor. Cierra tus ojitos ahí donde estás y dile, Señor Jesús, grita fuerte. Y di, Señor Jesús, gracias. Gracias por llamarme a vivir en santidad. Ayúdame a apartarme de lo que no te agrada y a caminar cada día más cerca de ti. Espíritu Santo, moldéame, pídeselo a Dios. Dile, transfórmame, hazme reflejo de tu carácter, dame sabiduría para elegir lo correcto y dame las fuerzas para yo poder perseverar en este camino. Pídeselo al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que Dios te va a ayudar y te va a dar las fuerzas. Mira esto, si esta palabra te habló, yo te invito a dejar tu comentario. Ahí, deja tu comentario, comparte este video, suscríbete para más contenido que alimente tu espíritu. Y recuerda, la santidad no te aleja del mundo, te acerca más al corazón de Dios. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes.